implica cosas menos iguales, como lo que es epidemiología, la incidencia en lo que es la raza, la ubicación anatómica más pero en realidad lo demás ya lo sabemos, o sea, no hay cosas novedosas, no vayamos que vamos a hablar y ustedes no lo sepan. Les voy a decir hasta el cansancio que todo lo que se hizo hasta neoplasias, ustedes lo siguen y lo seguirán usando hasta el día que se mueran. Lo que es que adaptaciones, por ejemplo, si vamos a hacer patología del aparato reproductor masculino, vamos a hablar de próstata, vamos a volver a tocar qué cosa, la adaptación celular que es la hipertrofia o hiperplasia femenina de próstata. Igual en el vestíbulo, igual en los órganos, o sea, todo lo que se ha hablado hasta neoplasias se aplica para cualquiera de estos capítulos del sistema. La única diferencia es incidencia de la patología, la frecuencia, en la raza, en el sexo, etcétera, etcétera. Son detalles que sí son importantes. Métodos diagnósticos también son muy importantes. Y lo más práctico, porque todos ustedes también nacieron en un momento dado, justo ahorita el grupo de chicos que siempre me tienen incluida, y yo no sé por qué no me eliminan, ya deben eliminarme, pero siempre estoy ahí en todas las promociones. Y me dicen, doctora, todos me mandan fotos de lo que están acabando en Cotahuasi, en Cusco, en Juliaca, en Tacna, Sucerú. Una experiencia muy bonita, y lo más bonito es que algunos de ellos me dicen, no, doctora, yo me acordé cuando usted nos dijo, ¿no? Si presumíamos de algo era muy barato. El hecho de que, como yo podía, si sospechaba que el paciente estaba perdiendo sangre en heces oculta, ¿no? Porque cuando está rodeando las heces es evidente, es obvio, pero cuando está oculta no podemos visualizarla. Entonces, sé que se fue a la farmacia y compró la oxigenada. Y algunos detalles que se acuerdan de mí cuando están haciendo el SEDU, y es que es la práctica, es la habilidad de poder aplicar, como ya les he dicho y les voy a decir siempre. Para mí la diferencia entre el grande que lee, que sabe todo acá, y entre el que no lee quizá mucho o lo poco que lee, ¿saben cuál es? Es que el que sabe aplicar lo que ha estudiado. Y muchas veces el que no sabe tanto como el otro alumno, pero es sabio para aplicar con lo que se informaron, va a avanzar más que el que solo lee y es teórico. Tienen que ser prácticos, tienen que aplicar en su vida diaria todo lo que aprenden. Si no, se van a olvidar. Entonces, estamos viendo hígado, vías biliares, la vesícula biliar, el páncreas, ¿no? Y como ya vimos, que es intestino, vimos que en el duodeno, la primera porción del duodeno, se daba la absorción de nutrientes, ¿no? Y también estaba la desembocadura de las vías biliares con la del páncreas, que se llama ¿qué? Ampolla de Barrett. Y ahí, como es una ampolla, tiene un epitelio ductal en este caso, y también se puede producir una neoplasia, que es muy frecuente, que es el famoso ampuloma. Listo. Entonces, también, ¿qué pasa? Si se origina un cáncer acá, que es un colangiocarcinoma, en la vía biliar principal, este puede descender, ¿no? Infiltrar a lo que es la parte intestinal y también tomar lo que es cabeza de páncreas. Y otra cosa también muy importante, si también el cáncer se origina acá y se va a entrar al hígado y se va a ramificar con los conductos, ¿no es cierto? También puede dar metástasis por esta vía. Si es un cáncer de vesícula biliar, sale y también puede dar metástasis. Entonces, por anatomía, yo muchas cosas puedo sintetizar. Por eso la importancia de los casos no sean tan teóricos, apliquen, es solo resultado. Entonces, acá hay una operación grande. Una operación grande que se produce generalmente cuando hay un ampuloma o hay un cáncer de páncreas, ¿no? Que es la operación de Whipple. Entra 8 de la mañana, salen 4 o 5 de la tarde, porque tiene que hacer una gran revisión y sobre todo, quizá eso no sea la parte tan complicada. La complicada es la anastomosis y las conexiones que tienen que hacer
cirugía posterior a la extracción, ¿no?, de esa gran cirugía que es un WIP. Antiguamente yo habré entrado a 3 en toda mi vida, una como residente, 2 como asistente en el INEM, y ahora ya no veo que sean útiles. Ya no, o estaré un poco alejada de ellos, pero no veo que sean útiles. Hoy en día ya no se tiende a las cirugías cruentas, hoy en día se tiende a lo que es quimioterapia, ¿no?, radioterapia, y el second que le dicen porque ingresan de segunda intención. Si es una masa, por ejemplo, el origen está acá, ¿no?, y después de la quimio o radioterapia ven que ha reducido, entran, ¿no?, para sacar lo demás. Pero después ya las intervenciones son bastante reducidas, porque los otros métodos de tratamiento puedan, digamos, haciendo estar más efectivos. Pero en realidad hablar de todo lo que puede suceder en lo que es hígado, vías biliares y páncreas, no es que yo tenga un cáncer de páncreas y bueno, voy a manejar solo lo que me da la sintomatología del páncreas. No, su fisiología nada más le está diciendo que no es así. Anatómicamente hablando, cuando a través de un cebre, que ya muchos están haciendo semiología o gastro, tienen que entrar los gastros y tomar una biopsia, ¿no? Y con la biopsia nosotros podemos decir si es un ampuloma propio de acá o es un cáncer de cabeza de páncreas que ya está infiltrando acá. Y es importante hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico de este propio a este es muy diferente, porque la tasa de mortalidad es altísima en un primario de páncreas, ¿no? Esta también, pero no tanto. Y porque sé que la vesícula biliar juega un rol muy importante en las mujeres. ¿De qué manera? A partir de la 5ª década de su vida, si tú tienes alguna paciente que viene por emergencia o estás en el serum y encuentras a alguien que está con la piel mucosa amarilla, ¿no?, tienes que descartar todo lo que te puede producir esa pigmentación. Entonces tienes que descartar patología propia del hígado, de vías biliares, de vesícula biliar o tumor acá. Pero por edad yo intuyo que puede ser un primario de vesícula biliar, porque ya estudié que el cáncer de vesícula biliar es frecuente a esa edad. Y solo cuando ya está avanzado te dan signos importantes. Y cuando entra, obviamente, la paciente tiene un cáncer de vesícula biliar que ya ha producido una obstrucción, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que la clínica es magnífica, es muy importante, pero tienes que razonar de esa manera. Cuando pienses en una probable patología, si solo piensas hasta ahorita, que ya estamos en una segunda fase de patología, en algo, tu mirada estructural, quiere decir que estás haciendo algo mal. Porque ya en esta fase, tú no solo debes de pensar que puede ser pues un problema de vesícula o solo de hepatitis. Ya tienes que pensar que por la edad, por la raza, o sea, si es un niño que viene amarillo, ¿no vas a pensar que es un cáncer de vesícula biliar? Obviamente que no. Hay otra cosa. ¿Qué le puede dar un color amarillo a un niño? Es una patología. ¿Qué? Una hepatitis A, pero generalmente no llega a ser tan amarillo. Hay otra patología, que es la hemólisis, ¿no?, ya sea por un parásito, por algo, y el niño viene de ese color. Entonces, patologías hematológicas. Entonces, tu cabeza tiene que pensar de muchas maneras. Ahora, ¿también puede estar amarillo por un proceso biliar hepático? Sí. ¿Y cuál sería la causa? ¿Quién me dice? Eso tiene que pensar un poquito más. ¿Cuál podría ser la causa? Puede ser que ese niño tiene tendencia a la formación de cálculos, por ejemplo, y ese cálculo en ese momento, porque cada que tú ingieres alimentos, ya sabes por fisiología, que esa vesícula biliar empieza a trabajar, ¿cierto? Y la bilis, y etcétera, etcétera. Pero en eso que hace este movimiento para la eliminación de la bilis, para este proceso de la digestión, el cálculo sale y puede obstruir acá la vía, o sale acá, dependiendo del tamaño, y lo obstruye acá, y sí te puede dar un cuadro de emergencia. Entonces, hay muchas posibilidades, pero si solo piensas hasta ahorita en una, no estás avanzando bien. Analiza qué está pasando. La patología es probable signos diagnósticos, y lo mínimo que tienes que hacer es 3 diferenciales. 3.
Entonces, ¿en ustedes qué puede hacer? Una hepatitis A, de verdad, yo les digo, no he visto ahorita una hepatitis A que tiene un cuadro de ictericia marcado, pero sí puede ser un cálculo, puede ser alguna masa tumoral que está produciendo una obstrucción, puede ser una patología propia del hígado que le está produciendo colapso. O sea, tantas cosas, solo acordándome por la anatomía puedo dilucidar muchas cosas y no vas a estar equivocado. Pero siempre conscientes, como te digo, ese pequeñín, decirle que puede tener un cáncer de vesícula, pues estaría entre un 0.000 la probabilidad, ¿no? Porque lo más frecuente es en una adulta mujer, y el antecedente muy importante que debes de preguntar, la presencia de cálculos en la vesícula. Por eso hoy en día una mujer a partir de la tercera década de la vida, si ha tenido cálculos y sigue teniéndolos y más bien va en aumento, mejor bótelo. Mejor, porque sabes que eso te puede llevar a un cáncer de vesícula. Entonces, aquí llamamos esos factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo son importantes y tú tienes que preguntar, pero ¿cómo vas a preguntar si no te has puesto las probabilidades diagnósticas ante la patología del paciente? Entonces, desde una hepatitis A muy simple, ¿no? Que lo que te dan es un poco de cítrico y que te amarra en la cama, porque el movimiento generalmente de niños, generalmente, nos puede dar a nosotros solamente, pero los niños son inquietos, no quieren moverse de la cama y lo que no quiere el médico es que le quede estimulado. Por eso es que les dan reposo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. Solo abordando en esta imagen puedes sacar muchísimas cosas, muchas. Desde la estructura histológica. Ya hemos visto y les he dicho, hasta el cansancio. Si tú ves y encuentras de casualidad o encuentras en una ecografía varios nódulos en el hígado, y es un adulto mayor, y viene pues por algún cuadro que también puede ser por ictericia, o algún cuadro porque es anémico, y le están haciendo los estudios y en ecografía encuentran varios nódulos en el hígado, encuentran un TB positivo, y hacen una resonancia y encuentran una masa en el recto. ¿Qué estás viendo ya? Lo que está acá es un parásito, obviamente que no, es una metástasis. Entonces, las cosas tienen secuencia lógica si tú vas a ese camino. Si encuentras solo un nódulo acá, lo que más puedo pensar es que sea primario del hígado. Entonces, voy un poquito hacia atrás y ¿qué digo? ¿Qué puede haber pasado acá? ¿Qué edad tiene el paciente? El paciente tiene 76 años. ¿Qué más? Antecedentes de importancia. De joven le gustaba mucho. Bueno, y después que sí, tuvo una hepatitis A, una ecografía de hígado y va. Y no solo en la ecografía encuentran la cirrosis hepática, que encuentran el nódulo, que ya está el cáncer, y encuentran la sífilis. O sea, ya están encontrando todas las complicaciones de ese hepatocarcinoma. Ya los factores de riesgo te están diciendo y apuntan a lo que puede ser eso. Entonces, chicos, es solo unión. Es solo unión. Y eso por eso que nosotros hablamos de correlato clínico. Cuando nosotros, recuerdan el email, y nos agarran y dicen, ¿por qué piden al patólogo que esté ahí en el caso clínico? Si lo miro y eso. No, es importante el razonamiento que hace el patólogo. El patólogo, el anatopatólogo, muchos los confunden con el patólogo clínico, ¿no? Y como que hay una bronca ahí, yo no tengo nada con nada, ¿no? Pero el patólogo clínico se sienta, se compra 1000 máquinas y solo firma un papel, porque la máquina no hace todo. El anatomopatólogo es diferente, coge, lee, pide, estudia, y para que tú puedas hacer un diagnóstico tienes que recordar tu fisiopatología, tienes que recordar la histología y tienes que hacer correlato. Por eso que cuando te mandan una orden, antes subíamos al piso donde está la historia, ahora no entramos y vemos todos los antecedentes, todo, porque tenemos que hacer un correlato. Si no, ¿cómo? El cáncer puede estar ahí, pero yo puedo ser más atrevida y decir, bueno, veo células neoplásicas, describo la morfología, todo, ¿no? Y hay que descartar tal y tal cosa, ¿no? Y alguna vez alguien se rió de mí y me dijo, estás loca, me dice, eso es un cáncer. Y yo decía, lo único que veo son cualquier cantidad de linfocitos maduros y veo muchas células gigantes que son histocitos modificados, y ahí me atreví a decir, se sugiere, ¿no?, descartar proceso específico. En primer lugar, el colega no sabía que era específico. ¿Qué es proceso específico?
Ya les he dicho la importancia de la sinonimia. Jóvenes, proceso específico es tuberculosis. Ya ven, entonces tenía razón porque el colega se atrevió, porque dice que la ignorancia es atrevida y si este aquí está loca, no sabe lo que hace, ¿no? Y cuando le van a hacer el PPD, va a ver los antecedentes, el paciente estaba con una leve pulmonar brutal y ya estaba con su producción de líquidos, ¿no? Me atreví a poner a sugerir. Y él, de ignorancia, por eso les digo, la ignorancia es atrevida, ¿no? La tía está loca y ni siquiera sabía que era específico. Por eso la importancia de las sinonimias. Y era una tuberculosis. Y más delicado porque la colega, o sea, la mamá de la paciente, que este colega venía, dice, por favor. Y yo pues agarré y le dije, yo he sacado tal cosa, pero un poco de miedo de decirle que descarte eso, ¿no? Porque a veces te puedes ofender, ¿no? Ay, mira, que tu calidad de vida, que vives en tal lugar, ¿cómo va a ser, no? Y le dije, mira, humildemente vas a disculpar, pero puede hacer que no te tenga ningún proceso específico. Y agarró y me dijo, ¿y eso qué es? Y le dije, no hay que descartar que sea una fe. Puede ser, porque mi mamá ha viajado, ha ido a visitar a su papá, y que no sé qué, y ellos tienen el antecedente. Y además me dijo, tiene ganglios acá. Y le dije, ¿le puedes pulsar? Porque ella es especialista en eso. Sí, mándamelo, le dije, yo te lo veo. Y también tengo una tele. Entonces la señora, la colega, muy agradecida conmigo. Pero en realidad se hizo, por eso la clínica es importante, pregunta, ¿no? Pero siempre continua, ¿no? A veces podemos herir susceptibilidades. Y este colega que se mandó con todo, yo solo miro y siempre me acuerdo que mi padre decía, la ignorancia es atrevida. Mucho cuidado. Bien, entonces, esto, histología, anatomía, ¿y por qué? Porque por continuidad, mira cómo puede comprometer este acá, o este acá, o este acá, etcétera, etcétera. Y solo estamos viendo esto en este libro. ¿Qué queda detrás de esto? También es importante, porque había una patología y solo por continuidad, y eso hemos estudiado neoplasias, que puede dar una miel. Entonces, no se olviden de ello. Vamos. Acá tenemos los síndromes clínicos muy importantes que se dan en las hepatopatías. ¿Qué tenemos? Insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática, criaturas, aunque no lo crean, ¿saben qué la puede producir? Que tomes mal una dosis de paracetamol. Por eso a todos los médicos nos dicen los paracetamoles, ¿no? ¿Qué tiene fiebre? Tómete paracetamol. ¿Qué dolor? Paracetamol. A todos los internos o los heronistas les dicen paracetamol, es clásico, no sé si lo hayan escuchado. Pero lamentablemente esos paracetamoles pueden causar una insuficiencia aguda y matar al paciente. Porque alta dosis de paracetamol puede producir una insuficiencia hepática aguda y llevar a un colapso, a la muerte. Es delicado. ¿Listo? Ahora, al hablar de una insuficiencia, estoy hablando de una aguda, ¿no? También vamos a hablar de una aguda. ¿Qué está llevando a eso? Ya a mi cabeza se vino qué cosa. ¿Qué me puede llevar que el hígado se malogre, ¿no? El alcoholismo, etcétera, etcétera, la cirrosis, una contaminación por hepatitis. Bien, entonces esta consecuencia de esta y todo esto trae la mano, lo que es hipertensión portal, ¿no? Porque miren acá, tenemos el espacio porta, ustedes ya lo han estudiado en cerdito, en cualquier animalito, y tienen acá todas estas cosas. Primero, este es el conducto biliar. ¿Listo? Esto es una vena, esto es una arteria, la voy a poner más gruesa. Este es un capilar, etc. Esto es un espacio corto. Y si yo tengo esto que es cirrosis, que hemos visto en prácticas, nódulos regenerativos, van a hacer que todo este espacio vaya colapsando, porque todo lo que está acá se va a fibrosar. ¿Qué va a hacer? Va a estrangular estas luces acá, va a reducir el espacio. No solo de esto, sino el parénquimo hepático, que yo tengo mis hileritas de hepatocitos, todo bien, normal y funcional, todo lo que está acá en el intersticio va a hacer que esta lesión, por una hepatopatía aguda, la célula se lesione y repare con qué? Con tejido fibroso. Y finalmente se van a dar que los nódulos reparativos, fibrosos, que también hemos visto en práctica. Y estos nódulos regenerativos van a colapsar todo esto y muchos nódulos van formándose uno que otro. Y inicialmente el paciente cirrótico que tiene, por ejemplo, compromiso del 20% de parénquima, termina con solo un 20% de parénquima funcional y el resto fibrótico.
Por eso el paciente con cirrosis con cáncer. Si es que no es tan pequeña y al final se le agrega ¿qué? Un hepato, así. Entonces, ya ahí que esto me va a producir una hipertensión. Entonces, todo está relacionado fisiológicamente hablando, ¿no? Entonces, estos son los síndromes asociados: insuficiencia, cirrosis, hipertensión y colestasis. También la colestasis la hemos visto en una biopsia, ¿cierto? De hígado, hemos visto una hepatopatía alcohólica donde se ve la colestasis. ¿Cómo vemos la colestasis? Es el pigmento biliar que ha salido ya para todo el parénquima hepático. Bien, entonces acá dice que se debe realizar una batería de pruebas de laboratorio, y entre las cuales la prueba de referencia es la biopsia hepática. Chicos, para que a nosotros nos llegue una biopsia hepática, no tenemos especialistas en mi hospital, muchos leen la biopsia, pero en otros hospitales del mundo hay el anatomopatólogo que solo ve biopsia renal o patología renal. Hay otros que solo ven biopsia hepática, otros solo ven músculo, otros sistemas nerviosos. Están tan subespecializados, de verdad, que son pues eruditos en el campo, ¿no? Por eso que hay muchas interconsultas de nosotros hacia el extranjero. Tenemos telemedicina, hay reuniones internacionales a través de los canales de audio, televisor y las interconsultas. Ya antes teníamos que mandar el tampo, las láminas, todo al extranjero porque no responden, ahora no. Ahora tomamos fotos o mostramos el microscopio en la pantalla y el que esté en el extranjero lo está mirando, le estamos dando la clínica y le están dando una sugerencia de diagnóstico. Así está avanzada la ciencia de la medicina. Entonces, la biopsia hepática se hace en circunstancias donde médica y clínicamente no hay una resolución. Y generalmente nos toca en que pacientes que tengan alguna hepatopatía autoinmune o de fondo inmunológico, o que no resuelven por tantos y tantos, pero sigue ahí, y ya haces la biopsia y ahí puedes, ¿no?, más o menos interpretar. Pero es que es difícil, nadie quiere entrar así nomás para hacer esos procedimientos porque son delicados. Pero acá la ves, en la biopsia, la referencia. Entonces vamos a ver la insuficiencia hepática, que es la consecuencia clínica más grave de una hepatopatía. Y en general aparece como punto final de una lesión hepática progresiva. Bien, acá tiene una insuficiencia hepática aguda, que tiene una necrosis hepática masiva, la crónica y la difusión hepática que no tiene necrosis. O sea, la aguda, que te puede llevar letal a la muerte, que te puede producir necrosis masiva, la crónica, ¿no?, y la discusión, pero sin necrosis. Entonces, esta se suele deber a una hepatitis vírica o por fármacos. Mira, es la importancia de lo que te decía el famoso paracetamol. Bien, el correlato histológico de la insuficiencia hepática aguda, ¿qué es? Nosotros, los patólogos, ¿qué vemos? Necrosis hepática masiva, sea cual sea la causa. ¿Y sabes cuándo la vemos? Yo nunca he visto estomatobiosis, he visto en una necrosis. Porque el paciente empezó. En la crónica es la forma más frecuente de insuficiencia hepática. Mira, el que te está diciendo cuál es la más frecuente. Tú tienes que saberlo, leer y acordarte de lo que lees. Y es el punto final de muchas lesiones hepáticas irreversibles. Entonces, las lesiones crónicas hepáticas suelen culminar en qué? En cirrosis. Mira, si es el camino. Y luego tenemos la disfunción hepática sin necrosis franca, que son los hepatocitos, son viables pero incapaces de realizar su función metabólica normal, y se asocia a las lesiones mitocondriales del circuito renal, hígado graso, que hay el hígado graso agudo del embarazo, y algunas lesiones mediadas por toxinas. Bien, entonces, estamos viendo todo eso, pero si tú no te acuerdas las funciones específicas del hígado, corre y vuelve a salir. Para que veas que todo lo que estamos viendo acá es grave, es delicado. ¿Cuál es la función principal del hígado? ¿Quién me dice? Eso. ¿Metaboliza qué cosa? Principalmente ¿qué? Los fármacos, los alimentos. Y sí, a mí me decían, ¿no?, cuando algo decían, ¿por qué todo tienen que hacerle lavado por el hígado? Ese hígado hay que cuidarlo. Porque el pobre hígado le llega el alcohol, le llega el veneno, le llega todo y es tan macho que agarra y resuelve. Y te imaginas que nuestro hígado no esté bien, ya te la examen. Entonces acuérdense la función
manifestaciones principales del hígado, no se olviden. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, no las vamos, son manifestaciones clínicas, acá las tienen para leerlas y ver, ¿no? Pero miren, ictericia, hipoaluminemia, angioma, ginecomastia, hipertensión portal asociada a cirrosis, las varices esofágicas que se pueden complicar con sangrado, hemorragia aguda, y las complicaciones, ¿no? Coagulopatía. Chicos, el INR vuela, nadie lo quiere pinchar ni tocar, porque si no se nos desangra. O hay hemorragias durante hemorragia, o sea, es cosa seria esta patología. Bien. Entonces, en cuanto a lo que es la ictericia y la colestasis, ¿no? Vamos a ver. La ictericia se manifiesta cuando hay retención de bilirrubina que se asocia a concentraciones séricas superiores a 2 miligramos por decilitro. Cuando ven ictericia, y no deben haber en cirugía, lo deben haber visto, hay una ictericia, pero todo el mundo dice sí, y el que sabe te va a decir a predominio de qué, de la indirecta o de la directa. ¿Y por qué te preguntan eso? Para saber la ubicación donde está comprometido. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que saber eso. Ahora, la hepatitis y la obstrucción intrahepática o extrahepática del flujo biliar son la causa más frecuente. No sé por qué no se ve mi flecha acá. No se ve, ¿no? La flecha cuando le señalo. Sí. Así se ve, yo por qué no la veo. Bien, son las causas, ¿verdad? No la veo. Si quieren ver acá, no la veo yo. Más frecuentes de ictericia por acumulación de bilirrubina no conjugada. Y las anemias hemolíticas que te decía, ¿no? Podemos tener. Más frecuente yo lo he visto en pequeños, pero he visto en jóvenes, en adultos mayores, cuando los glóbulos rojos se están lesionando, ya sea por un fondo autoinmune, un parásito, lo que sea, también puedes debutar con una pigmentación ahí. Entonces, son la causa más frecuente de ictericia por acumulación de bilirrubina que no conjugada. Y la colestasis, que es una alteración del flujo de la bilis que determina la retención de bilirrubina, ácidos biliares y colesterol. La fosfatasa alcalina también es un marcador, pero los valores deben de saberlos, y cuando está disparada, por favor, pídanle todo lo demás si no pensaron, y pidan pruebas de función hepática, porque tengan la plena seguridad que ese hígado está andando. Entonces suele estar aumentada en los procesos que cursan por lo que es colestasis o patologías. Entramos a esta patología que de verdad le tengo mucho temor. Y se puede desarrollar con rapidez en insuficiencia hepática aguda o en forma insidiosa, pero terminar en colapso, ¿no? Entonces, y puede estar asociada a cirrosis. Presenta un espectro de disfunción cerebral que va desde muy sutiles alteraciones de la conducta con función importante del estupor hasta alcanzar el coma profundo. Es de muy delicado. Los signos neurológicos asociados son fluctuantes, y entre ellos se encuentran la rigidez de nuca, hiperreflexia, alteraciones inespecíficas del electroencefalograma y con menos frecuencia convulsiones. Es especialmente típica la ictericia, también llamada temblor aletreante, cuando le piensa al paciente y está consciente, que se corresponde con un patrón de movimiento rápido y no rítmico de extensión y flexión, ¿no? Tanto en la cabeza como en las extremidades. Acá hay dos factores importantes en el origen de este trastorno: la pérdida grave de la función hepatocelular, ¿no? Y la derivación de la sangre de la circulación portal a la sistémica alrededor del hígado con una enfermedad crónica. Lo vas a ver la cirrosis, ya sabes, ya presumes más o menos la idea, ¿no? Y cirrosis para mí implica antecedente generalmente alcohólico, pero hay otra causa no alcohólica, puede ser autoinmune. Esa es una. Otra, no es alcohólico, pero se contaminó sobre todo con el virus de la hepatitis B o C, más C que B. Otra causa. Y hay varios que te pueden llevar al camino a la cirrosis. Te digo las más frecuentes que vienen a mi cabeza. Y después veo lo posterior al término cirrosis. ¿Qué complicaciones me puede dar, no? Hipertensión portal, ¿qué más? Hepatocarcinoma, etc. Entonces, las tres características fundamentales de la
fibrosis es una afectación de la mayor parte del hígado o de todo. Tabiques fibrosos con formación de puentes. Nódulos parenquimatosos que contienen una mezcla de hepatocitos senescentes y en replicación, ¿no?, con frecuencia derivada de las células madre progenitoras. Suele ser un proceso terminal que puede tener múltiples causas. Hay pacientes, yo me acuerdo, hay un cantante famoso, ¿no?, que ahorita está con un linfoma para colmo, Rafael, ¿no?, el español, era tórico, y bueno, por la capacidad de dinero que tenía, le hicieron un trasplante de hígado, porque ese hígado ya no daba más. Y bueno, y ahora último, si mal no estoy, hace unos meses, colapsó con un ictus, y cuando le van a hacer el diagnóstico avanza con todo eso, está con un linfoma. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, acá quien no pudiese, ¿no?, la capacidad económica, que alguien diga, bueno, ya sabes que come otro hígado, y le dan prioridad, obviamente. La plata puede, todo lo que es particular, tiene mucho. Entonces, suele ser un proceso terminal que puede tener múltiples causas. Las frecuentes son encefalitis B o C, crónicas, esteatosis hepática alcohólica, ¿no?, y la no alcohólica. Y otras causas menos frecuentes son las enfermedades autoinmunitarias y biliares, así como algunos trastornos metabólicos como lo que es la hemocromatosis. Las principales complicaciones de la cirrosis se relacionan con la reducción de la función hepática, hipertensión portal y el aumento del riesgo de desarrollar ¿qué? Hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Miren, no puedo olvidar cuando ve estos hígados, la primera necrosia que entré como residente en el INE, agarró el colega, ¿no?, y el hígado así en fresco en la mesa de necrosia, agarra el trajo, yo miraba, cuando uno está aprendiendo, mira, ¿no?, y sacó el hígado y nunca voy a pensar que lo tiró y yo me quedé fría. Y cayó sobre la mesada de la necrosia y rebotó como una pelota. Yo decía, este está loco, ¿no? Llegaré así, no sé, me pregunté tantas cosas y dijo, esto es una cirrosis cantada, lo que están viendo así, ¿no?, era así, como una goma. Porque tú cuando agarras el hígado, anatomía, y si no has hecho anatomía, vayan al mercado y vean, acompañen a la mamá y vean cómo es su hígado, ¿no?, la textura del hígado, la flexibilidad que tiene, el color que tiene, siempre puede ser eso, lo que le vaya a gustar la cirugía. Pero esto era así, ¿no? Y él agarró y lo tiró. Y ya tenía tanta experiencia en esta, que agarró y dijo, mira, tenía que morirse, ¿no? Colapsó. Inclusive para cortar era como que estás cortando una bomba, algo que ofrecía resistencia. Y cuando vimos pues en la microscopía nódulos regenerativos por todos lados, no encontramos un salto patocito por ahí que diga auxilio. Entonces fíjense, ¿no?, es la macroscopía de pacientes con cirrosis hepática. Y la hipertensión portal, que ya es una consecuencia, no se olviden. El aumento de la resistencia al flujo de la sangre portal puede deberse a causas hepáticas, intra y post. Y la principal causa intra es la cirrosis, que representa la mayor parte de los casos de hipertensión portal. Esta hipertensión portal de la cirrosis se debe a un aumento de la resistencia al flujo portal a la altura de los sinusoides y a la compresión de las venas centrales con la fibrosis perimedular y los nódulos parenquimatosos expandidos, lo que les explicaba. Otro factor importante de origen de la hipertensión portal es el aumento del flujo de sangre venosa portal por una circulación hiperrenal, producida por una vasodilatación arterial en la circulación externa, que se debe al aumento de la producción de óxido nítrico en el lecho vascular. Entonces, las causas hepáticas de la hipertensión portal, ¿cuáles son? Cirrosis, otras esquistosomiasis, cuando va parasitosis, procesos infiltrativos como la sarcoidosis, TBC, hiperplasia anular regenerativa, ¿no?, que va a afectar la microcirculación hepática. Y estas es un esquema bastante didáctico en mi idea, ¿no?, que lo que te va a producir las consecuencias de una hipertensión portal, la encefalopatía, las varices, la esplenomegalia, la cirrosis, la presencia de ácidos. Y esto nunca me voy a olvidar, y miren, hay una regla, es una necrosis, la que vamos a hacer los famosos vasos colaterales o la famosa cabeza de medusa, ¿no? Yo la vi cuando estaba en primero, segundo año de semiología en el honor delgado, y a nosotros siempre, por eso yo siempre les digo, respeten a
pidan permiso, que les hablen bonito, no solo ver, porque he visto, el otro día he visto un colega joven, lamentablemente, otros los mayores no harían eso, pero este joven agarró y le dijo, a ver, miren, y ni siquiera lo saludó al paciente, agarró y lo cogió por la izquierda. Dije, qué vergüenza, qué enseñanza. A mí alguna vez me pusieron cero por no hacer las cosas correctas. ¿Saben por qué? Porque ustedes, que le pongan lo que le pongan, ustedes solo deben evaluar por la derecha al paciente. ¿Y saben qué? Yo inocente, estaba tomando al paciente, evalúo al paciente, y el asistente que me está evaluando se puso a mi derecha. Y yo por respeto me voy por la izquierda. Me dijo, voy a evaluar al paciente, tiene cero fuera. Y lo miré y me dijo, ¿por dónde se evalúa al paciente? Por la derecha. Pero es que doctor, usted estaba ahí. Sí, pero yo no soy aquí. Tú has debido decir, doctor, voy a evaluar por acá porque usted está ahí. O doctor, deme permiso porque la evaluación por la derecha. Tiene cero fuera. Y si no les han corregido eso, el docente también es malo. Y léanlo, y en cualquier libro es por la derecha. Y antes de hacer evaluación, señor, señorita, cuando trates al paciente, nunca lo tutees, salvo que sea una persona adulta mayor y le digas papito, mamita, algo de cariño. Va. Pero no tutees al paciente, que es una falta de respeto. Señor, señorita, buenos días, estoy con los jóvenes acá. No sé si me permita, quiero hacer algo de docencia, etcétera, etcétera. Sí, doctor, vamos a levantarle porque quiero mostrar las cosas. Me pidió permiso por la izquierda, le levantó otra. Le decía, madre mía, si fue del paciente, yo agarro el voto a ella, no sabemos. Y este doctor, por eso es que a mí se me quedó eso. Yo, después de ese cero, ay chicos, estaba el paciente y decía, no, es por la derecha, ¿no? Sí, pero no se puede, no hay lugar, hazlo por la izquierda. Bueno, ya era, ¿no? Pero yo sé, digo, es por la derecha, por favor, que nunca se me... Nos dijo, ¿no? Entonces, señor, tal cosa, y él agarró, y acá era, chicos, era la cabeza de Medusa, eso nunca se me va a olvidar. Me voy a morir con esa imagen, porque lo que ves no se te olvida, y lo que repites, fija más. Entonces, no se olviden, son detalles que parecen tontos, ¿no? Pero no son tontos. Un buen profesional de la salud tiene que cumplir con todos esos criterios. Y la primera es la responsabilidad, el respeto al paciente, el pedirle permiso, el indicarle el porqué de las cosas. Y el paciente tiene el derecho a aceptar o a negar. Y tú no te puedes enojar por ello. No es su obligación. ¿Listo? Así como hay gente buena que tú te acercas y te mandan, pero hasta la China, te sacan a la mamá, al papá, al abuelo y a toda tu quinta generación, y también te la tienes que pagar. Les va a tocar de todo. Entonces, esta imagen nunca me voy a olvidar. La están viendo ustedes, pero que no, y cuando vean esta imagen ya saben qué información le va a jalar su cabecita, que pueden estar viendo ahí. Este es el esófago, miren, acá hay una ruptura, una perforación, ¿no? La paciente murió, llegó y colapsó, un shock hipovolémico, había sangrado tanto, y bueno, es de la necrosis. Bien, vamos a ver las hepatopatías asociadas a fármacos o inducidas por toxina. Las secundarias farmacotoxinas pueden ser predecibles. Ojo, eso se ve lo que es intrínseco, lo que es predecible. O impredecible, lo que es idiosincrático. Cuando empecé las clases, o si han tenido a Tiago cuando les puse acá, no sé, él también les repetía, yo hasta el cansancio les voy a decir, la idiosincrasia del paciente es única. Juega un rol muy importante. Mientras tienes un paciente que es hipersensible solo al frío, que hace un running out o te puede hacer un colapso de vías aéreas solo por reacción hipersensibilidad al frío, hay otros que están patacalas en la sierra, caminan sobre la helada, sobre la nieve, ¿no? Están con una chompita, están con toda la cara quemada y no les pasa nada. Entonces, ¿qué es eso? Idiosincrasia de cada organismo. Y tienen que considerarlo. Porque dice, lo normado es esto, la dosis es tanta, ¿no? Pero ¿qué supone? Le estoy dando lo normado, le estoy dando lo controlado, pero no me responde. Mientras esas dosis a otro paciente le puede ser una reacción hasta colapsar. Entonces, este término de idiosincrasia no se olvide.
juega un rol muy importante. Bien, acá las hepatotoxinas predecibles afectan, o sea, las predecibles recuerden que es todo lo intrínseco, afectan la mayor parte de los individuos de un modo dependiente de la dosis. Y las impredecibles afectan a pocas personas de un modo idiosincrático y con frecuencia implican grados variables de combinación de citotoxicidad directa y daño de mecanismo inmunitario. Entonces, todos los pacientes o los patrones de lesión hepática pueden asociarse a fármacos y toxinas. Por este motivo, en el diagnóstico diferencial siempre deben incluirse que una posible exposición. Y además de los fármacos de la venta, como sin receta, y eso ya sabemos, creo que vamos el técnico, no sé de quién está atendiendo, un técnico de farmacia o el químico farmacéutico, ¿no? No sabes qué te está atendiendo, pero él, como ya escuchó, lo repitió, te lo da, y tú pues, suelto de huesos, compras y haces y no sabes nada de lo que estás haciendo. Los suplementos dietéticos, ¿no? Cuando la señorita, los jóvenes, hay el otro día un joven que ha colapsado, ¿no? No sé qué, no me acuerdo el nombre de lo que estaba tomando, la mamá nos mandó la foto de un frasco así que todos los días se echaba para sacar el músculo y el pobre corazón. Hay que tener cuidado con todas esas cosas que nos metemos al organismo, ¿no? Las aplicaciones tópicas, las exposiciones medioambientales pueden ser que responsables de lo que es el pato, pues, tener mucho cuidado. Y vamos a entrar a lo que son hepatitis víricas. Bueno, y al hablar de virus, ¿qué se nos viene a la cabeza? A, B, C, D, y bueno, yo le digo que es el abecedario. Pero de todas ellas, yo separo siempre en dos grupos. La A, que es, pues, puede tener la patología, no hay una información inmune, no te queda información de ello, por lo tanto, no es un impedimento para que puedas donar sangre, por ejemplo. Te aleja de muchas causas orígenes de patologías posteriores. Pero el otro grupo importante de hablar de una B, de una C, y más de la C que de la B, ¿no? Entonces sí, claro, es un papel muy importante, importantísimo, para el origen de estas hepatopatías víricas. Entonces, al hablar de una hepatitis aguda, ¿qué va a pasar en el hepatocito? Va a haber una degeneración balonante por balonamiento, y eso es morfología. Esta morfología es pregunta casi clásica. Si no lo hacemos nosotros, les va a venir en el ENAR, en el MIR, en lo que sea. Son clásicas. Es una descripción morfológica de una hepatitis aguda. ¿Qué encuentra? Ya les he dicho, una placa radiográfica, laboratoriales, etcétera, etcétera. Esos son los exámenes de la residencia en el extranjero. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Por qué vemos esta degeneración igual? Es como que tú agarras un globo, lo inflas, y hasta se puede reventar. Esa es la degeneración balonante. Por ruptura de la membrana celular, por apoptosis, hay necrosis en fuentes, inflamación, hipertrofia, hiperplasia y espacios porta infiltrados por células inflamatorias. Esa es una hepatitis aguda, que ya hemos visto. La crónica, agregados linfoides. Sabemos que es agudo y crónico con la fisiología, la morfología, ya no lo sabemos. Hay cambios reactivos en los productos biliares, hay esteatosis, depósitos de tejido fibroso, y esto me va a llevar aquí a la cirrosis. Y las causas principales por cirrosis, la muerte, es que hay una insuficiencia hepática y una encefalopatía. Ese es el camino. Va a llegar realmente a colapsar el paciente. Y miran acá una necrosis masiva, un corte de un hígado bastante pequeño. Miren acá, es un color amarillo verdoso, tienen que acercarse para ver, es un corte. Y la cápsula está retraída. Y lo que estamos viendo acá, miren, la famosa necrosis Smith, que nosotros los patólogos decimos es cuando tú comes tu pan, está sobre la mesa. No, hay cosas, cuando yo preguntaba, nadie me sabía decir. Pero cuando estaba en el extranjero, los gringos son bastante gráficos. Me decía, ¿qué es necrosis Smith? Y agarró, cogió su pan, se sentó, lo partió, un pedazo para él, otro para mí. Y yo decía, ¿qué está haciendo? ¿No? Y me dijo, mira, y en la mesa todo eso que había caído del pan que lo partió, todo eso, así se ve, eso es pis mío. No, nunca me era. ¿No? Entonces,
eso lo vemos, y acá está la famosa necrosis piscina. Es como que ha agarrado, ya ha caído todo, y ahí pues todo agarras acá, ¿no? Y esto hay que verlo en mayor aumento para que veas a detalle esa famosa. Luego tenemos la cirrosis secundaria, una hepatitis vírica crónica. Mira, las cicatrizaciones, estas son las cicatrizaciones. Y veo esto y me acuerdo del rebote del hígado, ¿no? Multinodular, todos son nódulos regenerativos, groseros, lo estás viendo ahí, ¿no? No se olviden de esas imágenes. Y acá vamos a ver las hepatitis víricas, que se asocia a los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Los extremos no se olviden. El A es una enfermedad benigna, autolimitada, no provoca hepatitis crónica, ni un estado de portador, y ahí el hecho, ¿no?, de que puedan donar sangre, etcétera, etcétera. Y como la viremia es temporal, la transmisión sanguínea del virus es rara. Por eso no suele hacerse un cribado selectivo de este virus en la sangre del donado. Y sí, ¿a qué le dicen cribado? ¿Quién ha donado sangre alguna vez? Mucho, no sé. Pero justamente cuando donan sangre hay un cribado con eso. Y en ese kit de lo que es el cribado, agarran que está considerado el hepatitis B, la hepatitis C, no, está considerado el VIH, está considerado la enfermedad de Chagas, etcétera, etcétera. Son patologías que tienen memoria, que son transmisibles y que puedes portarla en el momento de dar la sangre. Por eso tienen que, es muy importante. Entonces, bien, hepatitis B, que puede provocar varios síndromes clínicos, hepatitis aguda con recuperación y eliminación del virus, fulminante con necrosis hepática masiva, crónica no progresiva, enfermedad progresiva crónica, que en ocasiones culmina en una cirrosis, ¿no? Estado de portador asintomático, que es muchas veces pacientes que le están haciendo eso, le hacen su esto y dicen, usted ha tenido el virus de hepatitis B. ¿Yo cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No lo sé. Y se transmite por la sangre, el parto y las relaciones sexuales. Entonces, el virus de la hepatitis C es la única infección vírica que es crónica con mayor frecuencia. Ya les está dando datos importantes. Casi nunca se detecta de forma aguda. Y el 85% más de los pacientes desarrollan ¿qué? Hepatitis crónica y el 20% sufre cirrosis. Mire el camino que va. Progresa con una frecuencia muy superior que la infección de la hepatitis B a una enfermedad crónica y termina en cirrosis. Entonces, mira que esta es más agresiva, ¿no?, que una B. Y la D, pues que la gente D es un virus que se debe infectar con hepatitis B para que tenga capacidad de infectar y replicarse, ¿no? Y el E, que es endémico en regiones ecuatoriales, con frecuencia epidémica. En la mayor parte de los casos, las enfermedades es autolimitada, no se asocia a hepatopatías crónicas y viremia persistente, y un rasgo característico de esta infección es la elevada mortalidad en gestantes, que se aproxima a 20%, un dato importante. Esto es, bueno, este es el resumen que yo les he hecho, pero finalmente acá tienen, ¿no?, la vía de transmisión, que es muy importante, el periodo de incubación, la frecuencia, y ¿por qué periodo de incubación? Eso es más clínica. Y muchos dirán, la doctora nos da mucha clínica. Sí, porque no puedes aprender morfología sin clínica. Así como vieron las etapas, cómo se da la regeneración, la cicatrización y todo eso. Así como han visto en un infarto del miocardio, qué pasa a las 24, a las 48, 72 horas, etcétera, etcétera. Tienen que saber. Y acá dice el periodo de incubación es muy importante de las hepatitis. Bien, las células inflamatorias en las hepatitis víricas agudas y crónicas suelen ser los linfocitos T. La diferencia radica en el patrón de la lesión y no en la naturaleza de la infiltración. Es fundamental valorar con una biopsia los casos de hepatitis vírica crónica. ¿Para qué? Para establecer el grado de la enfermedad y estratificarla, lo que permite decidir si el paciente debe someterse a tratamientos antibióticos. Nosotros, como les digo, no recibimos biopsias de hígado, no sé, hace mucho tiempo, y los pocos que se reciben, bueno. Los pacientes con infección de larga evolución por el virus de la hepatitis B o C tienen un riesgo aumentado de desarrollar carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, como quieran decirlo, hay bastante sinonimia ahí, incluso sin una cirrosis establecida.
Y ese es un dato muy importante. Mire, estas son la posible evolución de la infección por hepatitis B en adultos con su frecuencia. Este es en Estados Unidos. Acá realmente la casuística que yo sé del hospital es la siguiente. Los pacientes que tienen un IRC, que es una insuficiencia renal crónica, sobre todo los que están en una fase avanzada, digamos la terminal, son los que reciben hemodiálisis casi todos los días, ¿no? O sea, a ese extremo. Y ellos tienen altísima probabilidad de contaminarse, no con el virus de hepatitis B y C. De una alta incidencia de pacientes hemodializados que están contaminados con el virus de hepatitis B y C en nuestro centro hospitalario. Yo estoy casi segura que todos los centros hospitalarios deben suceder. Miren, teniendo una patología de forma de vida, sino como complicación, ¿no?, del proceso crónico. Entonces, miren acá, una infección aguda, o sea, me puede decir una hepatitis aguda, el 70% es subclínico, es lo que te decía, ¿no? Que hacen el estudio y te dicen, usted tiene carga de hepatitis B, ¿dónde? ¿Todo? O sea, pasó por un periodo subclínico, se resolvió solito y nunca hiciste un cuadro clínico exuberante ni tuviste que asistir del médico y se recuperan en un 90%. Otros que hacen pigmento de las escleras de las mucosas y ahí hacen una enfermedad entérica y pueden ir a la cronicidad en 5% menos de ellos o menos del 0.5 llegar a mortalidad. O sea, la infección aguda, la hepatitis aguda te puede llevar a una hepatitis fulminante, pero pasa a lo que es cronicidad en menos de un 5% y dentro de la cronicidad te puede recuperar, te dice menos del 2% y mira, 30% más estás como portador sano y entre 2 y 20% vas a ser la enfermedad que es cirrosis y te puede llevar ¿qué? Al carcinoma hepatocellular. Bueno, eso es un esquema, la incidencia, la frecuencia no es de nuestra realidad, pero ya saben los caminos que puede proceder a una infección aguda, que puede terminar en un cáncer. Entonces tenemos después las infecciones bacterianas parasitarias de líquidas. Hoy ya creo que todos salgan un ratito, creo que están saliendo, vayan al servicio higiénico, todos 5 minutitos y estamos. De paso que se moviliza. Pensé que teníamos que salir. Las infecciones bacterianas parasitarias de líquidas, esto lo van a ver también cuando hablamos del acceso. Cuando veo acceso, ¿qué me dicen del acceso? Información para sí, ¿qué más? ¿Y qué va a ser el signo de infección? Fiebre. La fiebre, ¿cómo es la fiebre? El acceso cerebral, pulmonar, hepático, renal, donde estuviese el comportamiento ese. Y lo que caracteriza es la fiebre es taquita. Entonces, acá tenemos el acceso hepático, miren, que me da fiebre, un dolor al cuadrante superior derecho, hepatomegalia dolorosa e ictericia. Y en este caso es infección por el Enococcus granuloso, que es el quiste y la tic. Las hepatitis autoinmunitarias. Bien, es un trastorno crónico asociado a características histológicas que pueden resultar indistinguibles entre hepatitis crónicas víricas, ¿no? Y entre sus principales características que se van a encontrar más en mujeres, miren, 70%, ausencia de datos serológicos de infección vírica, ¿no? Aumento de las concentraciones de IgG sérica superior a 2.5 gramos por decilitro y concentraciones altas de autoanticuerpos en el 80% de los casos, ¿no? Presencia de otras formas de enfermedad autoinmunitaria hasta en el 60% de los pacientes, entre ellas la artritis reumatoidea, la tiroiditis, síndrome de Sjögren y la colitis ulcerosa. La alcohólica, bueno, pues yo ya sé, ¿no?, que puede ser ahí.
y se manifiesta fundamentalmente de tres maneras esta hepatopatía alcohólica. Esteatosis hepática, hígado graso, pero causas de estatosis puede ser alcohólica, también puede ser qué cosa, el tipo de alimentación, también qué cosa, también auto, y yo al revés, repaso esto. Hepatitis alcohólica, ¿no? Y cirrosis que puede producirse sola o puede coexistir. Entonces, el consumo de 50 a 60 gramos por día de alcohol se considera el umbral para el desarrollo de una hepatopatía alcohólica. Y la cirrosis suele aparecer, miren, tras 10 a 15 años de ingesta o más, pero solo se produce en un pequeño porcentaje de los pacientes alcohólicos crónicos. Y la cirrosis alcohólica tiene las mismas características clínicas y morfológicas que las relacionadas con las hepatitis víricas. Por eso, que si hablamos de morfología, no podemos distinguirla tanto. ¿Cuál va a ser la diferencia, criaturas? En la alcohólica, el antecedente es muy importante. Y entre los múltiples efectos patológicos del alcohol se encuentran cambios en el metabolismo de los lípidos, reducción de la exportación de las lipoproteínas, lesiones celulares ocasionadas por especies reactivas de oxígeno y las citocinas. Nunca voy a olvidar cuando fuimos a una primera necrosis en el honor, el Gabo fue docente bajó porque era un paciente indigente que lo había encontrado en la calle, que estaba colapsado en la madrugada de ese día y que llegó con los signos vitales ya bastante reducidos y en emergencia fallece. Y acá la pregunta era que todo el mundo lo conocía, el indigente, una persona que siempre andaba por alrededor del hospital, le daban su comidita, le daban, todo el había conocido, ¿no? Siempre tenemos por ahí algunos caseritos. Por el lado hay una señora que se va trasladando, ahora le he visto, pero ¿dónde le he visto la ambulancia de la señora? Por detrás del estadio de Macoyo, bien lejos se ha ido porque antes estaba por el rector. Pero son pacientes que ya los conocemos de vista, digamos. Y le interesó a este doctor lo siguiente, porque el paciente llegó colapsado, dijo, mira, ¿cuántos años siempre ha comido? Nunca le he visto caquético ni nada de eso, ¿no? Que había pasado, dijeron que era por el grillaje y todo eso. Bueno, y entramos a la necropsia, de verdad me marcó mucho esa necropsia porque tan solo entrar al ambiente de patología del trastorno del hígado me estresó mucho. Yo vivo un ambiente de patología internacional y nada que ver, ni siquiera el olor. Yo entraba ahí, estaban las camillas con pacientes ahí también me quedé, pero bueno, cuando empezaron, este paciente tenía un olor, no era olor, era hedor, horrible. Y agarró, pues el técnico agarró, lo desnudó y le echó un poco de jabón y esto, como un muñeco lo lavó, todo listo para la vida. Y algo que nos llamó la atención, ¿no? Era, nos dijo, describan lo que ven. Están observando ustedes a un paciente. A mí me llamó mucho la atención que el paciente, los antecedentes, todo eso no estuviese desnutrido. Pero también hay formas de obesidad por desnutrición, porque hay una desnutrición calórico-proteica. Y bueno, eso es lo que yo observé. Y hay otro que observó y dijo, esos dedos, las manos como tenía y todo eso. Bueno, finalmente el paciente no le encontraron y no encontramos, como les digo, algo que por lo que era indigente, ¿no? El paciente había tenido una falla cardíaca. Y cuando abrieron la cavidad torácica, nos dijo, ¿qué están viendo? Por eso es que yo les digo, siempre observen. No es lo mismo que solo mirar. Observen. La persona que desarrolla esa capacidad de observar le va muy bien en su carrera. Porque no tienes ni que hablar, solo tienes que mirar y ya observaste muchas cosas. Y hay alguien, yo para mí, está tan impresionado por el olor, por el lugar, que de verdad no quería salir corriendo de ahí. Y un compañero dijo, ese corazón me parece que está muy grande. Cuando lo observé, madre mía, era un corazón, no les miento, era tan grande, que cada que veo en el mercado que vende menudezas, eso me acuerdo de este paciente, así grande, envuelto con bastante grasa, pero era un corazón bovino. Siempre hice, entonces bastante desarrollado.
Es un paciente que finalmente colapsó, ¿no? Y cuando la doctora, en ese caso, no me van a creer, la patóloga, en ese caso que hacía, que está muy docente en la cátedra todavía, hacía nuestro docente, ella agarró y empezó a hacer la resección del corazón, ¿no? Y las válvulas del corazón, sobre todo la tricuspidia, era que ella quería cortar con el cuchillo y no podía porque le ofrecía resistencia, estaban totalmente calcificadas, era algo así que apenas se movía, creo que así, ¿no? Yo creo que si este paciente le hacía un recambio de la válvula, hubiera vivido ahí. Es un paciente que comía y vivía de la calle, era mendigo, y bueno, ahí descubrimos un montón, y agarró, y el médico que nos llevó nos dijo, a ver, miren acá, revisamos tal cosa, y estoy seguro que vamos a encontrar tal cosa. Entonces fuimos al hígado, y había una hepatopatía crónica, la imagen que nos mostraba. O sea, chicos, era una clínica evidenciada en el cadáver que nunca se la publicaron, nunca. Entonces, todo lo que yo les cuento es porque aprendí a observar. Y lo ves de lejos, todo eso te trae la memoria. Quizá por eso he elegido, ¿no? Dicen que los patólogos tienen una memoria patológica, nos dicen así. Y yo tengo una memoria única. Solo una vez en mi vida veo a alguien o voy a algún lugar y regreso y no me pierdo. Lo que sí no puedo hacer quizá, porque nunca he tenido ese detalle, de acordarme de los nombres. Porque nunca, ustedes se habrán dado cuenta, no les pregunto yo muchos nombres, pero sus caritas no me las puedo olvidar nunca. Entonces tenemos esa memoria. Y el patólogo, mientras más mayor sea en su carrera, tiene esa experiencia. Por eso sale uno que recién a esto hace su diagnóstico, siempre va donde el patólogo mayor, porque ese patólogo mayor ve lo que el nuevo no lo ve, porque los años de experiencia te enseñaron y aprendiste, y el tiempo te lo dijo. Y eso sucede en cualquier carrera, no solo con el patólogo, el internista, el cirujano. Tú aprendes, vienes con tu técnica, te duele, y dices, haz eso y pierdes, gastas y todo eso, haz esto. ¿Por qué? Porque ya la experiencia te dice el medio, las circunstancias. Así es que, ¿qué le pueden sacar de jugo a sus docentes, a los mayores, ¿no? De experiencia, de vida. Te marca la vida un poco, te ayuda, te guía. Ustedes con el tiempo también irán adquiriendo, ¿no? La experiencia de vida. La vida les enseña muchas cosas que no está cuadrada en el libro. Es increíble. El libro dice tal cosa, pues es algo insólito, pero está ahí. Entonces no se olviden de esto, ¿no? Esta hepatopatía alcohólica que puede producir, o sea, tú puedes observar la esteatosis hepática, ¿no? Cirrosis, o sea, estos cambios también te pueden llevar a la cirrosis y también a una neoplasia. La esteatosis hepática que hemos visto en prácticas, o la van a ver ustedes, es una hepatopatía alcohólica con una esteatosis marcada. Son gotas microvesículas, no son glóbulos macrovesiculares de un color amarillo, mostaza o parduzco, como lo quieran declarar. Y la hepatitis alcohólica va a haber tumefacción y necrosis de los hepatocitos, o sea, degeneración. Los cuerpos de Mallory, reacción neutrofílica y fibrosis. Y la cirrosis, pues, ¿no? Esto es camino a entonces un hígado fibrótico, micro y macronódulos, esta similar y necrosis isquémica. Entonces miren acá, esto es un hígado normal, ¿no? ¿Qué pasa? Tienen exposición, ¿no? Y va a llegar a lo que es esteatosis. ¿Y saben qué les puede dar hasta un hígado graso? Porque esteatosis es un hígado graso. Y yo les digo que para mí, de verdad, creo que hasta el día que me muera, a ocultas me como el pellejito del bolito a la brasa. ¿Cómo me gusta? Soy una bandida. Eso está cortando el pollo, yo por ahí estoy que me saco el pellejito. Me dice, mamá, ¿qué tienes en la mano? Nada, porque ya me lo pasé la Entonces, ay, mamá, tú no puedes. Me encanta el pellejito, qué rico que es. Pero eso, hígado graso, pues hay que tener mucho cuidado con la grasa, con los alimentos, qué fármacos también puede estar ingiriendo en un hígado graso. Porque un hígado graso leve, moderado por ahí, ¿no? Porque la dieta puedes controlar.
miren lo que puede pasar, ¿no? Puede llevar a una cirrosis. Bueno, pues ya tenemos nuestra edad y yo digo, ya total, ya lo que cubrir. Pero no, de verdad, a mí no me piden de la comida, de verdad creo que del infarto me muero, de la pena me muero. Yo tengo que comer mis cosas ahí. De vez en cuando, obviamente. Lo que sí ya no tomo son, por ejemplo, gaseosas, como un pan a la muerte de un gato, un sándwich. Pero después tengo ahí mis gustos y nadie me lo va a quitar. Bien, entonces miren mi exposición, ¿no? Hay degeneración grasa, fibrosis perimedular, hay un inicio. Y si hay una exposición, una esteatosis de moderada, severa, entonces puede ser que ustedes camina una cirrosis, ¿no? Con nódulos fibrosos, hiperplásticos degenerativos. Acá tienen también una exposición intensa, lo que es a virus, algún tipo de virus, a la necrosis de los hepatocitos, los cuerpos de Mallory, degeneración grasa, y que te puede llevar también a la cirrosis, o de una esteatosis con una hepatitis, ¿no? Va a depender. Entonces, este es el camino de la hepatopatía alcohólica. Las relaciones entre lo que es esteatosis, hepatitis, cirrosis y las características morfológicas. Miren acá, esto es en fresco, es lo que se ve, miren, una cirrosis alcohólica. ¿De qué color ven el hígado? Ahí. Yo lo veo acá, un color medio verde, parduzco, así se ve. Y cuando van a hacer una siempre o algo, métanse ahí de chismosos. Los gastos, pues si tú en vivo estás viendo todas las cosas, la varice, la gastritis, las úlceras, métanse, vayan a ser voluntarios. El sábado que no tienen nada que hacer ahí, con lo que van a hacer endoscopía ahí, lleven un sándwich al docente, una gaseosa, qué sé yo, y ahí solo van a mirar, díganle, solo quiero mirar. Y eso nunca se te vuelve a mirar. Y estas características lo ves, y esta es la conclusión morfológica de esto. Mira, eso es lo característico acá. Bien. El hígado graso no alcohólico es muy importante. Se asocia a un síndrome metabólico, obesidad, diabetes de tipo 2 y dislipidemia o hipertensión. Te puede mostrar todos los casos descritos en hepatopatía alcohólica. Todo eso podemos ver ahí, esteatosis, esteatohepatitis, cirrosis, aunque las características de esta esteatohepatitis, ¿no? Como el balonamiento, los cuerpos del mar, etcétera, etcétera, suelen ser menos llamativas que las lesiones secundarias al alcohol. Entonces, en esteatohepatitis no alcohólica, sobre todo pediátrico, es un problema cada vez más reconocido conforme la epidemia de la obesidad, que se extiende a los grupos pediátricos, aunque su patrón histológico es algo distinto de lo observado en adultos. Bien, quiero que ahorita ustedes tienen sus máquinas, miren, antes era Estados Unidos, potencia número 1 en todo lo bueno y en la obesidad, alta mortalidad por infarto al miocardio. Ahora ha cambiado. ¿Sabes quiénes son? Son los mexicanos. Y nosotros estamos haciendo la competencia. ¿Sabes qué? En obesidad infantil. ¿Cómo les quedó? En obesidad infantil. Entonces, todo tiene una secuela. No sé ustedes que se acuerdan de sus padres, pero yo me acuerdo que mi mamá me mandaba mis huevos sancochados, mi pan con pollo, algo. ¿Y qué hacemos nosotros, los padres de nuestra época? Yo trataba de hacer eso, pero cuando no podía, ¿qué iba? El juguito, el chisito, la galletita. Y somos los primeros que estamos iniciando en este ciclo vicioso de nuestros hijos con una mala alimentación. En el Perú, la tasa de obesidad infantil es alta y ya hace competencia a la obesidad de México. Ya ni siquiera entramos al ranking con los americanos, nos estamos peleando ahí con los mexicanos. Es increíble. Y los estudios, lo cual he leído, lo último que he visto, lo causan las madres. ¿Y cuál es la disculpa? Que tienen que trabajar, porque no alcanzan dinero, ¿no? ¿Y qué le estamos produciendo al niño? No le mandamos una fruta, no le mandamos un huevo sancochado. Ahora ni siquiera le compras el chisito, o le compras eso, le mandas algo a una caja. Ni siquiera tienes tiempo para comprar y meter eso en la lonchera. ¿Qué hacen? Dime. ¿Qué? Están desubicados. ¿Sabes qué hacen? Les llamé a... ¿Qué es esto? Están desfasadas, criaturas. ¿Qué dices? Imagínate, ya me algo,
media fea la señora que tiene que colocar ahí su cubierta. Ella maneja mejor que nosotros el viaje. Miren, es una realidad que sí nos causa gracia, pero es muy triste. Porque eso no solo se da en el desayuno, se da en los diferentes alimentos. Y resulta que están cansados durante los días que trabajaron, los médicos sobre todo que se tienen que trabajar mañana, tarde, noche, medianoche, los cirujanos que operan acá y allá, porque nuestro objetivo, ¿no?, es lucrar y tener mucho dinero en todas las comunidades. Y estamos descuidando un aspecto importante y valioso que es la unidad familiar y la atención a nuestros hijos. Es increíble, pero toda patología no me enfoques solo así. Mira el contexto de la obesidad, todo lo que te estoy jalando, y estoy llegando ¿qué? Hasta la unidad familiar. Y lo mínimo que puede hacer, pues bueno, sábado y domingo cocina y comparte el hecho. Por favor, levántenme la mano quienes almuerzan en familia. En familia, todos los días. O sea, yo le voy a ser sincero, no tengo tiempo. O sea, que yo llegue y encuentre a mi hijo, a mi esposo y a mí y nos sentemos a almorzar, no lo hacemos. Solo lo hacemos el fin de semana, que es obligatorio. Nos guste o no. Y el celular muere. Y un mes no hablamos a mi esposo, nadie le eligió la palabra. ¿Saben por qué? Porque el bandido, mi hija. El celular casi, cuando de pronto, ¿por qué tu papá se desaparece? De pronto y escucho un grito que dice, mamá, lo chapé a papá. Se había comprado un aparato y se iba al baño a hacer ahí, a contestar que de la empresa, que no sé qué, y seguía contestando. Cumplimos el aparato. ¿Qué tal cómo están? ¿Cómo les ha ido hoy día? ¿Cuándo me van a hablar? Un mes. Le hicimos la ley del tiempo. Entendió que debe respetar los compromisos. Lo entendió y le quedó bien claro. Yo soy la primera que amanece el sábado, no salvo que sea, por eso inclusive les he dicho ya no me escriban, salvo que es una emergencia, el celular tiene que estar apagado, nadie responde, y todos a la hora, así esté lo que tienes que hacer, pensando no, tú estás acá a las 12. Y tenemos que compartir el amor, nos estamos peleando, no. La cena, todo cine. ¿Quién verá el cine? A ver cuántos se sientan y hacen la palomita y ven una película en familia, alguna película que les ayude, o aunque sea la película de los Transformers, no lo sé, pero todos compartimos esa película. Si no tenemos, chicos, cada vez es más difícil, entiendan. Y yo, de verdad, por mucho que pueda, miren lo que digo ahora aquí. ¿Saben a qué he llegado al extremo? El domingo me paro, hago el desayuno, compartimos el desayuno y estoy a la par cocinando. Cocino para 4 días. Estoy cocinando ahí. Yo ya tengo mi colección de pibis, su tapa de bambú, ahí está. Y cocino, ya mis hijos saben ahí. Dejo solo en la parte no de la nevera del otro lado, la comida para el día siguiente. Y cada quien tiene su obligación. El lunes Jesús descongela para el almuerzo del martes. Valeria y así estamos. Listo. Ese es el tiempo. ¿Qué? Nos tenemos que acomodar. 2 días a la semana para nosotros es valioso. Y a veces nos trompeamos, a veces estamos enojados, pero estamos sentados ahí aunque está comiendo. A alguien se le sale algún chiste o alguien se molesta por algo y ya se inició el diálogo, aunque sea por el perro o el gato, pero ya estamos. Es bien difícil mantener la unidad familiar, bien difícil. De verdad felicito a quienes lo puedan hacer, es bien difícil. Pero por 2 días para mí es bastante bueno porque hacemos el resumen, el colapso de la semana, no lo sé, pero algo no sé. Y organizamos las cosas para que todos colaboremos en todo. Mi hijo es especialista en la colada, en el doblado y no le gusta planchar. A mí sí me gusta planchar, porque me gusta estar así, ¿no? Entonces, ¿y de dónde aprendió? Su papá le enseñó a mi hijo. Cuando estaba extendiendo, a extender bien las camisas, eso lo aprendió en la pandemia, y lo estiraba así, bien. Esto lo colgaba en el colgador, lo doblaba así, cuando lo iba a doblar para los cajones, le decía, me estira así, dobla acá, dobla así, para. Él no le gusta planchar, pero sí dobla bien la. Y yo, chicos, ¿qué les puedo contar?
ellos todavía me pueden enseñar. Es importante, miren, hemos llegado a la unidad familiar y esos que trabajan mañana, tarde y noche, yo les juro que todo el dinero que pueden juntar en su vida no va a pagar el tiempo valioso que se les fue de poder compartir con los hijos. Yo de verdad, si me puedo jactar, nunca hice una hora extra en mi vida, nunca, porque mis hijos eran mi vida y siempre lo van a hacer. Había horas hechas a montones, te sobrará el dinero, no me sobra, con lo que gano es suficiente. Y les di todo lo mejor de mí a mis hijos. Mi esposo decía, Antonio, ¿sabes qué? Hay una competencia en natación. ¿Así? ¿De quién? ¿Para qué? Jesús. ¿Cómo que Jesús? Es que lo estoy llamando a la natación. Ya de ahí, justo al terminar el cursito va a ser nada. Sí, pero ¿cómo? Tan pequeño, 2 años. 2 años, su primera medalla la dio Jesús, ganó acá en la piscina de Caime, que todavía funcionaba internet. ¿Y por qué? Porque ya agarraba, salía, iba, lo recogía, lo llevaba, me sentaba, le llevaba su refrigerio y lo veía peinarme y después de nadar lo llevé al taekwondo, que es el color negro, y después de eso que fue su Navidad. Chicos, puedo contarles lo que viví con mis hijos. Valeria fue más rebelde, a ella no le metas esas cosas, pero sí le gusta tocar los instrumentos, ella era más, en este caso, autodidáctica, ¿no? Me tocó la niña más rebelde, Jesús muy dócil, muy sutil, pero aprendía muchas cosas. Y ahora yo les digo, y escúchenme, mi experiencia les digo, yo no quiero eso, mamá. Yo alguna vez les dije y lo aprendí de mi mamá, ¿sabes qué? Ahora tú vas a hacer lo que yo te ordene porque sé que es para tu bien. Y cuando seas más grande tendrás la capacidad de decidir, porque tú vas a ser responsable de tus responsabilidades. Y les enseñé, y ellos tienen capacidad de decidir. Y mi hijo, que es políglota, me dice, mamá, gracias, madre. Gracias, sí, gracias de verdad. Yo no quería, pero de verdad me ha abierto tantas puertas en el mundo, el ser políglota, el tocar un instrumento, el ser deportista destacado. Chicos, esa es la mejor inversión de su vida, sus hijos. Esa es la enseñanza de hoy, dedíquense a sus hijos. El dinero que yo lo pueda tener ahora, no me jacto de que me sobre mi grandeza, cambiaría la salud de mi hija y que no esté enferma. Que nunca lleguen a eso, pero lo vivido nadie se lo va a quitar. Lo bueno que pudieron hacer y compartir esos momentos con sus seres queridos, nadie se lo va a quitar, nadie se lo va a borrar de su mente. El tiempo lo vivieron, lo disfrutaron, se pelearon lo que sea, pero lo vivieron, no lo pasaron y se dan cuenta al final que los hijos están grandes, que pueden tener muchas propiedades, que pueden tener un carro propio, que pueden mandar a la mejor universidad, pero son seres buenos, que están deseando tener, haber querido un abrazo, un beso de su padre, una pregunta, ¿cómo te va? Un deseo de que te vaya bien, ¿cómo te fue? Eso es que está cambiando las generaciones y tenemos generaciones sin valores, que no tratan bien al paciente, etc. Bueno, tenemos tiempo para avanzar, pero siempre quizá me van a escuchar un mensaje de vida que nunca se me va a olvidar. ¿No? Y ahorita ya veo que todo el mundo